Siguen disminuyendo las probabilidades de ver una bajada de tipos de interés este 10 de diciembre. En caso de que sí se den, podría generar este rebote del que hemos hablado hacia la zona de los $115,000 aproximadamente. Por otro lado, la dominancia de USDT llega a una zona muy importante de máximos. En este ciclo, esta zona ha representado techos antes de ver caídas. Y esto podría generar una rotación del dinero de las stablecoins hacia Bitcoin y las demás criptomonedas. Y cada vez que empieza un bear market, Bitcoin suele tener impulsos de un 20 o 40% visitando la media móvil de 200 en diario para limpiar posiciones sobreapalancadas en short. Todos estos temas los veremos en este video, así un análisis técnico y fundamental. Empezando con Bitcoin, en una temporalidad diaria, el día de ayer tuvimos un impulso de la zona de los 89,000 hasta la zona de los 93,500 dólares aproximadamente. Sin embargo, el día de hoy estamos visitando de nuevo este imbalance. El día de ayer no se rellenó por completo, faltaron aproximadamente 100 dólares, por lo que podríamos ver mayores caídas hacia estos niveles. Sin embargo, creo que no va a ser mayor a la zona de los 86,000 dólares, lo que nos podría generar una caída hacia estos niveles antes de ver este posible nuevo impulso alcista. Como he mencionado, es muy probable que en este ciclo o en este año más bien ya hayamos visto los máximos en la zona de los 126,000 dólares. Sin embargo, esperaría un rebote hacia la zona de los 110,000 o los 115,000 dólares en el que sea zona de venta. Ponemos la media móvil de 200 periodos, que es la de color naranja. Probablemente para estas fechas se encuentre en esos niveles de aquí. Y cada vez que Bitcoin empieza un mercado bajista rompiendo la media móvil de 50, como lo rompió aquí, en una temporalidad semanal, suele visitar en una temporalidad diaria la de 200 de nuevo, en el que sí probablemente se den los mejores puntos de venta. En mi opinión, vender esta zona de los 94,000 hasta los 90,000 es un error, ya que creo que es probable ver este rebote por lo menos hacia estos niveles en el que sean zonas de venta. Actualmente yo tengo un 50% de mi capital invertido en criptomonedas, por lo que en caso de llegar a este nivel venderé la mitad de esa posición, siempre dejando un margen de aproximadamente un 15, 20 o 25% en caso de que sí veamos nuevos máximos y el ciclo continúe. Pero lo más probable creo que es ver un retroceso. En el anterior fue aproximadamente un 77%, pero en este ciclo esperaría que fuera más rápido y de menor magnitud. Aproximadamente un 50 o un 55% de máximos nos llevaría hacia niveles en torno a la zona de los 64,000 dólares para septiembre del 2026. Evidentemente, en caso de que tengamos esta caída, no va a ser en línea recta, va a tener sus impulsos en el camino. Y en toda esta zona aquí, a partir de los 80,000 dólares, en mi opinión es un buen punto para ir haciendo compras en spot con la esperanza de tener un precio promedio en torno a los 70,000 dólares de cara al próximo mercado alcista. Esto ya es una proyección más a largo plazo, pero ¿en dónde se podrían encontrar esos máximos? Bueno, en este ciclo se rompieron los del ciclo anterior por aproximadamente un 87%. Por lo que en el ciclo del 2028-2029 tengamos un impulso de aproximadamente un 70 o un 80% desde máximos, nos podría llevar hacia la zona en torno a los 230,000 dólares. En cuanto a Ethereum, es una situación similar. Al no cerrar por encima de la zona de los 3,400 la semana anterior, es probable que ya hayamos visto los máximos. Sin embargo, esperaría un rebote de aproximadamente un 30 o un 35%. Si Bitcoin rebota un 20% de estos niveles, es probable que Ethereum rebote aún más hacia las zonas de los 4,200 dólares, en el que sí sean zonas de venta. Comparando el par Ethereum-Bitcoin, viene esta consolidación y esta tendencia alcista. Nosotros proyectamos una ruptura desde esta cuña hacia niveles del 0,05%. Al empezar a cerrar por debajo de esta directriz alcista, es probable que ya no veamos los máximos de este par en la zona del 0,05% y más bien esperaría un rebote hacia niveles en torno al 0,04, en el que venderé mi posición de Ethereum en caso de que tengamos este impulso, como menciono. Importante, en cuanto a la dominancia de USDT combinada con la de USDC, si nos vamos a una temporalidad semanal para que sea más claro, vemos que estamos en una zona muy alta que prácticamente desde julio, desde el 2024, hemos llegado antes de ver caídas en la dominancia, que es la zona del 8,5. Por lo que igual no esperaría una dominancia tan baja del 5,3 como habíamos proyectado. Digo que probablemente estemos en las puertas de un mercado bajista, pero sí esperaría una caída hacia un nivel del 6,5% en el que aquí sea zonas de venta. Por lo que en caso de que tengamos esta caída sería positivo, y en caso de que continuemos con la subida, estaría rompiendo estos niveles de resistencia y probablemente generando mayores caídas para el sector de las criptomonedas. En cuanto a la dominancia de USDT, en las últimas semanas, a pesar de que Bitcoin ha tenido retrocesos, la dominancia ha caído aproximadamente un 3 o un 4%, y en mi opinión es probable que en caso de que Bitcoin tenga este impulso en los próximos 2 o 3 meses, la dominancia siga bajando hacia esta zona del 54%. Que muchísima gente entre en FOMO aquí
en estos niveles esperando que la dominancia llegue a niveles del 50 o incluso más bajos, que más bien ahí Bitcoin tenga esa continuación de la tendencia bajista y la dominancia suba otra vez hacia niveles del 60 o 65% y mucha gente se quede atrapada en altcoins en este punto de aquí. En cuanto al índice del dólar, tenemos noticias un poco negativas. Volvimos a visitar la zona del 100. La última vez que llegamos a este nivel con fuerza, experimentó una caída que originó a subidas del 15 y 20% en Bitcoin. Y estábamos continuando con esta caída. Sin embargo, en los últimos 3 días se recuperaron los niveles del 100. Evidentemente, cuando este índice del dólar sube, los activos que se comparan contra el dólar suelen tener retrocesos. Esperamos que esta sea una sola de doble techo para que continúe la caída por lo menos hacia niveles en torno al 97 y el 98. En cuanto al análisis fundamental, el día de ayer Nvidia presentaba resultados y salieron bastante mejor de lo esperados. Entonces, esos temas que se están hablando de una posible burbuja en el sector de la inteligencia artificial han sido disminuidos. Tuvimos un rebote en los últimos 2 días de aproximadamente un 3% y actualmente el S&P500 se encuentra a un 2,6% de sus máximos. Si nos vamos al índice de miedo y codicia de la bolsa, está a niveles del 18. Al día de ayer está a niveles del 9, pero seguimos en niveles de miedo extremo. Por lo que puede que en caso de continuar con la subida y retestear de nuevo esta directriz alcista, veamos nuevos máximos que puede arrastrar al sector de las criptomonedas también. En cuanto al índice de miedo y codicia, pero de las criptomonedas, seguimos en niveles del miedo extremo, visitando los niveles de 15, puntos bajísimos que se visitaron también en abril de este año. Y en esta etapa aquí, en tan solo 35 días, recordemos que el sentimiento pasó de miedo extremo a codicia, y 2 meses más tarde Bitcoin pasó desde la zona de los $76,000 hasta la zona de los $117,000, por lo que el sentimiento en este mercado cambia muy rápido y en caso de tener un rebote, como menciono, el precio de Bitcoin, probablemente lleguemos a niveles de neutral o codicia, que muchísima gente compre aquí y que sea, como menciono, para continuar con la caída. Por supuesto que todo puede llegar a pasar. Parte de esta caída de las últimas semanas se debe a que han disminuido las probabilidades de ver una bajada en los tipos de interés el 10 de diciembre. Estas probabilidades estaban en torno a un 70% hace 2 semanas y han bajado a una probabilidad del 41%. ¿Qué métricas pueden hacer que aumenten esta probabilidad? En primer lugar, la inflación. Si la inflación de este mes sale positiva, que probablemente salga con los datos de octubre en torno a la zona del 2,4, 2,5, 2,6, haría más presión por parte de la Fed para que bajen las tasas de interés. También en cuanto al desempleo, el día de hoy salió los datos por encima de lo esperado. Se esperaba un desempleo del 4,3% en Estados Unidos y salió el 4,4%. No es tanta la diferencia, pero sí puede que afecte el mercado en el corto plazo. Si vemos la gráfica del desempleo y filtramos un poco más en los últimos 5 años aproximadamente, estamos en niveles altos y más bien ha aumentado, pero no zonas del 8% o 7%, por lo que está manteniéndose relativamente estable. En cuanto al interés por la palabra Bitcoin en Google, estamos en zonas bastante bajas. Sin embargo, hemos tenido un impulso de la zona del 25 a la zona del 37. En caso de seguir aumentando este interés en Bitcoin y llegar a niveles en torno a la zona del 60 o 65, también es probable que sean zonas de venta. En el ciclo 2021 llegó un interés del 100 sobre 100, en el que se vieron los máximos de ciclo, y en este ciclo los máximos se vieron en agosto, con un interés de aproximadamente 45. Es por esto que creo que en parte no llegó esa entrada masiva del inversor minorista y puede que, como menciono, la caída no sea tan grande, de un 70 a un 75%, y más bien la corrección nos lleve hacia la zona de los $67,000, pero solo el tiempo lo dirá. En cuanto a los rendimientos de Bitcoin, octubre y noviembre son los 2 mejores meses. Octubre definitivamente ya cerró negativo, y noviembre, que suele tener rendimientos de un 41%, va un 16% abajo, por lo que esperaría que tal vez este mes cierre ligeramente positivo o ligeramente negativo, teniendo un rebote en los próximos 10 días, y que los rendimientos positivos se vean en diciembre o en enero, y tal vez no de un 41%, pero en caso de tener un rendimiento de un 20, un 25 o un 30% desde estos niveles, nos llevaría hacia esta zona en torno a los $112,000 para los próximos 60 días. En cuanto a los ETFs de Bitcoin, como hemos mencionado, en la última semana se vieron grandes outflows de dinero. Sin embargo, el día de ayer entraron $75 millones, por lo que podríamos estar ante el inicio de una reversión y una posible nueva entrada de dinero en los ETFs de Bitcoin. También el día de ayer Bitmain volvió a realizar compras, en este caso 54,000 unidades de Ethereum, y actualmente tiene más de 3.500.000 unidades. Es importante que estas empresas de la reserva estratégica de Ethereum no realicen ventas, y recordemos que hay muchísimos intereses detrás a medio plazo por estas empresas para ver ganancias, por lo que en caso de que Ethereum experimente un rebote hacia la zona de los $4.500 o los $5.000 y veamos cómo estas empresas sí empiezan a vender, es una señal clara de que es buena idea salirse del mercado. De momento, si vemos, los ETF más bien han realizado ventas en los últimos 2 meses, mientras que las empresas han acumulado, pero a un menor ritmo de los que vimos en junio, julio y agosto.
En cuanto al Alcison Index, en una temporalidad anual estamos en niveles del 41, a pesar de las caídas, como menciono, en el corto plazo, las altcoins están relativamente más fuertes que Bitcoin y están en el nivel del 41. He mencionado cómo ver un impulso a ese nivel del 50 o 60 serían zonas de venta personalmente, y no esperaría que en este ciclo rompamos la zona del 75 como en el ciclo del 2021 y en el ciclo del 2017. En cuanto a las liquidaciones, vemos como en el corto plazo hay muchas posiciones en largo y se liquidarían en caso de llegar a la zona de los $87,000, pero filtrándolo en una temporalidad de 30 días, la mayor parte de las posiciones están en short. Si llegamos a la zona de los $103,000, se liquidarían casi $9 billones, y si caemos, por ejemplo, hasta la zona de los 85,000, se liquidarían solo $1.7 billones, por lo que siguen completamente desproporcionadas. En cuanto a liquidaciones o el mapa de liquidaciones, vemos como en las últimas semanas, cada vez que Bitcoin experimenta un rebote, muchísima gente se apalanca en short con stop loss por debajo del mínimo y son constantemente liquidados. Esto ocurrió hasta el día de ayer y otra vez sucede lo mismo. Apenas Bitcoin tiene un impulso, muchísima gente se apalanca en la zona del mínimo y es probable que visitemos otra vez estos niveles, pero recordemos que la gran parte de liquidez se encuentra en primer lugar por encima de la zona de los $98,000 y encima de la zona de los 112,000, que se alinea con nuestra zona objetivo de venta. Por lo que ya sea que ya hayamos visto los mínimos en la zona de los $89,000 antes de un impulso, o se siga castigando a las personas que blancan en long, esperaría ver ese impulso, como menciono, hacia las fechas de diciembre o mediados de enero. Y si a usted le interesa Bitcoin y quiere conocer por qué es el mejor dinero de la historia, puede ir a este video de aquí donde explico claramente las claves para que lo entienda. Y si el video le gustó, me ayudaría muchísimo dando su like y suscribiéndose para seguir aprendiendo del mundo de las criptomonedas. Hasta el próximo video.